Hola chicos, buenos días. De manera muy sencilla y rápida vamos a ver algunos elementos que van a desarrollar esta semana, pensando que son del 15 al 18 de octubre. Vamos rápidamente a ver este ejercicio. Recordar que las primeras tareas están encaminadas a identificar el tema, aun cuando ya los equipos de inteligencia artificial han estado generando su ensayo. Es importante reconocer si el ensayo cumple con las expectativas que ustedes tienen, sobre todo porque pueden haber información que no conocen y que es necesario comprenderla como tal. ¿De acuerdo? Por lo tanto, vámonos rápidamente a este ejercicio. La primera instancia es considerar que nuestro tema del ensayo puede estar visualizado desde cuatro perspectivas: desde un concepto, un problema, una situación y un proceso. Recuerden que en clase veíamos nosotros que el concepto como ensayo es permitirnos clarificar sobre términos que posiblemente no conocemos en su totalidad o quisiéramos conocer un poquito más de ellos, inclusive términos que pueden tener una confusión en cierto tipo de definiciones, o tiene otro tipo de conceptos que se relacionan y es necesario como clarificar, ¿de acuerdo? Entonces el ensayo puede estar en función de exclusivamente para clarificar términos, para explorar términos relacionados con esto. En algún punto, posiblemente hemos visto algunas problemáticas educativas y quisiéramos abordarlas desde este contexto. Entonces, el ensayo tiene una dinámica totalmente específica, porque lo que va a pretender es describir en qué consiste la problemática, o en su caso, el poder enunciar causas y efectos que pueden haber, inclusive proponer soluciones al problema. Es importante que en el ensayo sepamos definir con claridad a qué se va a referir. Si vamos a hacer en la descripción, vamos a hablar de causas y efectos, o vamos a hablar de procesos o soluciones del problema. Si no es así, y queremos abarcarlo todo, tengan en cuenta que el documento puede abarcar y comprender todo esto, pero vamos a profundizar muy poco en las ideas, y lo que queremos privilegiar son las ideas. En el caso de la situación sucede lo mismo que el problema. La única diferencia es que esta no es una problemática, no hay evidencias, sino que evidencias en cuestión de estadísticas, entre otras cosas. Podemos establecer una situación muy peculiar del ámbito educativo que puede empezar a generar inquietudes, y por eso queremos abordarla, conocerla en otros puntos, ¿no? Y por el otro lado, comentábamos acerca del proceso, el proceso como una configuración de algo que ya está estipulado y que genera una práctica. Por ejemplo, un departamento de orientación educativa, un protocolo de atención en cuestión de género, un modelo educativo, establecen ya una forma de actuar, y por eso se privilegia la noción del concepto. Tengan en cuenta que al definir el tema del ensayo bajo el concepto o el problema o situación o el proceso, me permite reconocer la intencionalidad, posiblemente los participantes y la manera de cómo desarrollarlo. Vámonos con la segunda coordenada para poder hacer énfasis a este ejercicio. La segunda coordenada tiene que ver con las intenciones y los objetivos. Recordar que una intención es una idea que nosotros queremos generar con nuestro ensayo, y necesariamente viene con respecto a quiénes van a ser nuestros usuarios, quiénes van a escribir o van a leer nuestro ensayo más bien. Y en este caso, el quiénes van a leer nos permite reconocer la manera de cómo vamos a darle dirección a nuestro trabajo. Pongamos un ejemplo muy sencillo. Si yo quiero hablar de la deserción escolar, si lo quiero enfocar a los estudiantes, lo primero que voy a hacer es desarrollar mi ensayo con la intención de generar un manual de sobrevivencia con la finalidad de que el estudiante no deserte, es decir, que tenga los elementos suficientes para poder decidir sobre la deserción. Es una finalidad con unos usuarios, pero si yo lo quiero hacer con los profesores, entonces puede ser que mi ensayo esté encaminada a poder orientar al profesorado para poder reconocer a estudiantes con riesgo y poder establecer estrategias que le puedan ayudar a favorecer al estudiante para que no deserte. Si yo lo hago pensando en los papás,
pues yo puedo desarrollar un ejercicio dentro del ensayo con la finalidad de que pueda ofrecer información relevante sobre cómo ayudar a los hijos en riesgo académico. Y entonces ahí va a estar enfocado este punto. ¿De acuerdo? Entonces, el tener un usuario me permite reconocer la intencionalidad de nuestro escrito. Ahora bien, no es lo mismo la intención que el objetivo, porque el objetivo va a tener una configuración diferente con respecto a la opinión que yo quiero dar. Vean aquí, tenemos 4 verbos que nos ayudan a identificar claramente hacia dónde vamos. Por ejemplo, argumentar es tratar de discutir, de impugnar o dotar argumentos sobre un tema, mientras que describir es representar, detallar, definir una situación en concreto. Cuando hablamos de explicar, necesitamos nosotros conocer, enseñar, justificar, inclusive mostrar causas o efectos que puedan ser de una situación enmarcada. Y valorar es atribuir, reconocer o determinar cierta importancia. Entonces, aquí el objetivo va a pretender darle una condición también diferente al trabajo que nosotros tenemos. Y eso es sumamente importante. ¿De acuerdo? Por lo tanto, es necesario tomar en cuenta una serie de elementos. Ya lo hemos platicado en clase. ¿Qué es lo que nosotros sabemos de nuestro tema que se refiere? ¿Cuáles son las opiniones que tenemos nosotros sobre ese trabajo? ¿Y qué inquietudes tenemos sobre el ensayo que vamos a desarrollar? Esto nos permite clarificar, independientemente si estamos trabajando con la IA o no, es importante que nosotros vayamos reconociendo estos elementos. ¿Por qué razón? Si yo ya hice el trabajo con la IA, por ejemplo, puedo entender y puedo empezar a preguntarle a la IA sobre cuáles son los conceptos claves, cuál fue la intencionalidad del documento que redactó y de esa manera ir comprendiendo lo que ya tenemos como producto y pensar si este ejercicio está siendo tiene las intenciones que nosotros primeramente queríamos. Si no es así, tenemos que reestructurar esta práctica, hacer otro ejercicio dentro de la inteligencia artificial que nos ayude a comprender mejor estos puntos. ¿De acuerdo? Entonces, aquí es importante. Dos, dependiendo de si es un concepto, problema o situación, empiezo yo a reconocer las fuentes de información para mi ensayo, pensando en este ejercicio. Por ejemplo, si yo veo y mi intención es hablar desde un problema, necesito tener fuentes de información que me den evidencias de ese problema. Y entonces pueden ser notas de periodísticas, pueden ser información de unas instituciones que se va desarrollando, puede ser investigaciones que se han hecho, entonces encamino hacia ese punto. Si mi problemática o mi ensayo va a estar referido a clarificar un término, entonces es importante que yo sepa el poder a quién acudir. Entonces puedo ir yo a teorías, puedo yo ir a hablar de disciplinas como psicología, sociología, educación, puedo yo estar refiriendo, por ejemplo, a esta práctica educativa que se tiene, ¿no? Entonces es importante detallar dentro de estos puntos. Y el último elemento que es importante empezar a considerar es la organización de mi texto. Ya hemos hablado en las exposiciones que el ensayo se encarga de una introducción, de un desarrollo y de ciertas conclusiones, ¿no? Pero es importante que empecemos a reconocer los elementos que generan estas variantes. Estos mecanismos los vamos a ir aprendiendo en las siguientes sesiones conforme vamos avanzando. Pero para mí es representativo que nuestro ejercicio de esta semana se enfoque a considerar el tema y cuáles son las intenciones de mi trabajo, además de reconocer las palabras claves y las fuentes de información que me pueden servir. Vuelvo a insistir, independientemente de si es la IA o no en la metodología que vamos a abordar, es importante reconocer estos rubros. Más adelante desarrollaré yo otro videíto con la intención de clarificar algunos puntos desde la metodología de la IA. Pero por ahora, este es como el primer ejercicio que vamos a estar posicionando en esta práctica. Bueno, vayan desarrollando su actividad
y vayan comprendiendo que nuestra dinámica de trabajar esta semana correspondiente al 14 al 18 de octubre tiene la intencionalidad de reflexionar sobre las palabras claves y las fuentes de información para poder desarrollarlo. Si mi ejercicio es la IA, pues yo en el mismo chat donde elaboré el ensayo puedo estar preguntándole cuáles fueron las palabras claves que se usaron, con la intención de que yo empiece a reconocer cuáles son los términos que son indispensables. Dos, cuál es la estructura o cuál es la intencionalidad del trabajo. Porque si esta no la tiene, entonces tengo que generar nuevamente el ensayo considerando estos puntos. Es decir, las palabras claves que yo quiero mencionar, la intencionalidad y los objetivos que quiero desarrollar del trabajo y eh, eh, y enmarcar muy bien hacia dónde tenemos que ir. ¿De acuerdo? Quedo pendiente, los recursos de la plataforma van describiendo cada una de las actividades y vamos a estar desarrollando este ejercicio. De todos modos, recuerden que es importante llenar el Padlet con sus comentarios para que a partir de esto se vaya trabajando cada vez más y podamos acrecentar este ejercicio. Les voy a poner esta diapositiva, estas coordenadas en la plataforma con la finalidad de que ustedes tengan más información que pueda orientar su trabajo del ensayo. ¿Vale? Saludos y mucho éxito en esta semana.